Muchas gracias al hermano por sus amables palabras. Este fin de semana hemos estado la familia de celebración, porque mis consuegros han celebrado las bodas de oro. Damaris y yo, mi esposa y yo, nos adelantamos 2 meses, porque las celebramos en marzo, 50 añitos, que no está mal. Yo le decía a mi mujer, ¿ves, cariño, como yo iba en serio, verdad? Pues yo he venido todavía con celebración, con chaqueta, la corbata y tal, pero sé que aquí me vais a permitir que no me muera de calor. Y recuerdo una historia del pastor Antonio Gómez, ya con el Señor, que aquí Esteban y Ruth lo conocieron perfectamente. Hace más o menos eso, 50 años, en la iglesia del cual no teníamos pastor, estábamos buscando, y la comisión pro pastor se fijó en Antonio Gómez. Eso no lo sabías. Y entonces él vino a predicar, era un domingo de septiembre, y sabéis que en septiembre en nuestra zona no hace frío precisamente. Y el hombre venía que solamente había encontrado una chaqueta, pero gruesa. Y empezó a predicar y enseguida dice, hermanos, sabéis algunos cómo era él, vosotros me amáis en el Señor, me amáis. Y espero que la conversación dijera sí. Dice, pues entonces me quito la chaqueta, ¿verdad? Y efectivamente, pero os voy a contar otra anécdota mejor todavía. Y es que hace bastantes años me invitaron a predicar el mes de agosto, a unos 40 años, en una iglesia de la zona Villa Santa Cena, no estaba el pastor, iba yo, y en aquel tiempo las formas eran un poco distintas a las de ahora. Y bueno, yo iba allí, pues eso, con mi traje, la corbata, todo arregladito, y hablando unos 10 minutos para el culto, era una iglesia de la zona que no voy a decir la que era, y me viene un diácono y me dice, pastor, que aquí en verano se predica sin chaqueta, quítese la chaqueta. Al cabo de unos minutos viene otro diácono y dice, pastor, que aquí en verano se predica sin corbata, quítese la corbata. Al cabo de casi a punto de empezar, viene otro diácono y dice, pastor, que aquí en verano se predica con manga corta y usted que la lleva larga, súbase la camisa. Yo digo, Señor, si siguen viniendo diáconos, no sé qué va a pasar aquí. Pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor, y dispuestos a, con alegría y con esperanza, pues a escuchar lo que el Señor tiene en su palabra, que siempre es nueva, siempre es fresca y siempre trae cosas para todos juntos en general y también para cada uno en particular. Y después de la lectura de Génesis, el primer libro de la Biblia, el Arca de Noé, algunos podéis decir, ¿y qué tiene que ver a nuestras alturas hoy, en el siglo XXI, hablar del Arca de Noé, del Génesis, etcétera? Pues tiene que ver, y mucho, porque nos muestra, como con la ayuda del Señor podremos comprobar, grandes enseñanzas sobre nuestra vida en general y nuestra vida cristiana en particular, como componentes de una iglesia cristiana de hombres y mujeres que deseamos ser fieles discípulos del Señor. Veremos algunas cosas rápidamente. Cada aspecto que os voy a comentar podía desarrollarse ampliamente, pero como quiero que me invitéis otra vez, ¿verdad? Pues intentaremos que al final diga, ya se ha terminado, quiero decir, cuando acaba, ¿verdad? Muy bien. Primera enseñanza. La historia del Arca de Noé nos enseña a no perder el norte. ¿Quién no ha perdido alguna vez el tren, el avión o el autobús? Seguro que alguna vez lo hemos perdido. Qué sensación de frustración, ¿verdad? Pues todavía es mucho peor y es más importante algunas oportunidades que tenemos en la vida, de las cuales algunas no se repiten. Significa que tenemos que estar despiertos y atentos y saber tomar decisiones. Porque hay ocasiones que el tren pasa una vez por nuestra vida y si no lo tomamos a tiempo, pues lo perdemos. Acordaos del llamamiento de los primeros apóstoles. Estaban allí, eran pescadores, en el mar de Galilea. El
rabino, el maestro de Nazaret, les llamó y nos dice la palabra que ellos, dejando al instante sus redes, le siguieron. O aquel otro discípulo que era cobrador de impuestos, que tenía un trabajo muy bien remunerado, y que el Señor le miró a los ojos, qué mirada te dio el Señor, y le dijo: Mateo, sígueme. Y nos dice la palabra que él, dejando su banco de impuestos, enseguida le siguió. Y la verdad es que en la vida tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé coraje para tomar decisiones cuando toque. Por eso es importante no perder el barco de la vida. Por eso es importante tener abierta nuestra sensibilidad espiritual, renovarnos en el Señor, actualizar nuestra fe, que no sea algo del pasado, que no vivamos de recuerdos, porque cuando miramos solamente hacia atrás, corremos el peligro de convertirnos en una estatua de sal, como la mujer de Lot. Pablo decía que, olvidando lo que debemos olvidar y lo que debe quedar atrás, debemos extendernos a lo que está delante, prosiguiendo a la meta que es Cristo y que tiene un plan para cada uno de nosotros y para cada etapa de nuestra vida. A veces me gusta repetir la frase de un escultor danés que se llamaba Thorvaldsen, y muy famoso en el siglo XX, con esculturas preciosas en buena parte de Europa, y siempre que le preguntaban: maestro, ¿cuál es su mejor escultura? Él siempre decía: la próxima, siempre decía. Por eso la palabra nos dice, siguiendo el ejemplo de Noé, que pongamos nuestra fe en práctica, que la vivamos, que recordamos que la única fe de la que habla la Biblia es la fe que obedece al Señor. Por eso es bueno no dejar pasar las oportunidades que el Señor pone delante de nosotros. Y algo que es en general realmente hermoso es no dejar pasar las oportunidades de hacer el bien, de ayudar de 1000 maneras posibles a quienes podemos echar una mano, de dar testimonio de nuestra fe con palabras o con nuestro silencio o con nuestro sencillo ejemplo cotidiano, porque nada de eso cae en saco roto. Tal vez hacía mucho tiempo que simbólicamente no pasaba el barco por tu puerta, pero si hoy lo hace, si quizá esta semana lo hace, no pierdas la oportunidad de subirte a esta nueva etapa, a este nuevo servicio, a esta nueva oportunidad que el Señor te da. No pierdas el barco. Pero también recordemos que no estamos solos en el barco, que no somos Robinson Crusoe en una isla desierta, que además tampoco estaba solo porque apareció un nativo que le puso de nombre Viernes. Pero no estamos solos ni en el mundo, ni en la familia, ni tampoco en la iglesia. Y por eso es bueno que en bastantes ocasiones, por razones de seguridad, es muy recomendable viajar por parejas, viajar de 2 en 2. ¿Os acordáis que a los 70 discípulos, ya en la época de Jesús, Él los envió de 2 en 2? Y en Proverbios, el libro de Proverbios, en un contexto de apoyo mutuo, nos dice que es mejor 2 que 1, porque nos apoyamos mutuamente. Por eso qué bendición es tener en la vida y concretamente en la iglesia personas en quien confiar. Personas que por su testimonio, por su nobleza, por su discreción, por su lealtad, por sus consejos sabios, por el ejemplo de su vida, pueden ser de una ayuda excelente para nosotros. Como el caso de Bernabé, este personaje del Nuevo Testamento que significa hijo de consolación y que efectivamente siempre estaba ahí para animar y para abrir puertas. Y es hermoso que nos encuentren siempre con esa disposición de servicio.
No como algunas personas que dicen, bueno, ¿de qué pie se lo levanta hoy? No, pues no, Señor, tener siempre esa transparencia, esa forma de ser realmente que podamos despertar confianza y fiabilidad en otras personas. Que no pase como decía un escritor británico con su sentido del humor, que los taxis, al igual que los falsos amigos, suelen desaparecer a la menor señal de problemas, ¿verdad? Y luego este escritor americano tan famoso, que escribió muchos libros para niños, Mark Twain, que escribió Las aventuras de Tom Sawyer, etc., siempre hablaba con su ironía y su sentido del humor acerca de las personas que dirigen entidades financieras. Y decía, un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y exige que se lo devolvemos cuando empieza a llover, ¿verdad? Pues bueno, en la vida hay que saber ser hermano, hay que saber ser amigo, hay que saber realmente poder estar a disposición de otras personas. Por eso en la Iglesia, en nuestra comunidad de creyentes, somos llamados a una armonía fraternal, porque somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza y nosotros los miembros. Y en ese cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. En ese cuerpo donde cada cual debe ocupar su lugar, donde no hay ninguna posibilidad y ningún lugar para una persona que pone su mirada en el Señor y que se toma en serio la vida cristiana. No hay lugar, digo, para el egoísmo, la envidia, las enemistades, los pleitos, las conciencias, las contiendas, las barreras, etc. No. Somos llamados, muy por el contrario, a la ayuda mutua, al perdón, a la reconciliación, a poder trabajar unidos con un mismo espíritu, a crecer en el amor para poder cumplir ese deseo de Jesús cuando en su oración al Padre decía que sean unos como tú y yo somos unos para que el mundo crea. Y no solamente la vida cristiana son intenciones y palabras, sino la acción, la práctica y realmente demostrar con nuestra vida que nos tomamos en serio la vida cristiana. Pero también el Arca de Noé nos enseña que muchas veces en la vida hay que planificar con antelación. No llovía cuando Noé estaba construyendo el arca. Sin embargo, el libro de Hebreos nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios por cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, la vida tiene que ser un equilibrio de vivirla cada día en abundancia, como dice el Salmo 118, ese es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos con Él. Pero al mismo tiempo pensar en el futuro, tener previsión, tener fe en Dios, poder planificar ciertas cosas. Jesús enseñaba que antes de construir una torre o iniciar una empresa, había que calcular el costo. Y la vida y la enseñanza de la palabra del Señor nos enseña a ser previsores, pero sin afanes, sin ansiedades, aprendiendo siempre a esperar y a confiar en el Señor, actuando con sabiduría de lo alto, con buenas bases y buenos cimientos, como el hombre prudente que construyó sobre la roca, en contraposición con el necio y con la persona sin visión que construyó sobre la arena. Confiar en el Señor y planificar. Planificar de acuerdo con las enseñanzas de la palabra, pero siempre confiando en la bendición y la guía del Señor. Por eso tenemos que buscar siempre la bendición del Señor y no hacer las cosas y pedir que el Señor las bendiga, sino hacer las cosas que el Señor bendiga. Eso es realmente lo importante. Y además sabiendo que hay una ley universal de la siega y de la siembra. En Gálatas leemos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, hermanos, hemos de planificar nuestra vida y también encontrar el lugar que Dios quiere que ocupemos. Porque, como os decía, Dios quiere que cada miembro de su cuerpo ocupe el lugar idóneo tanto de lo que se ve como lo que no se ve, porque todo es importante para la obra del Señor. Entonces, sepamos planificar, sepamos prever, pero poniéndonos en las manos del Señor y sabiéndonos con sabiduría adaptar a cada etapa de nuestra vida. Por eso, otra de las cosas que encontramos aquí en este pasaje es que hemos de intentar mantenernos en forma en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque a veces cuando creemos que estamos en la última etapa de nuestra vida, puede ser, el Señor nos sorprende y nos puede hacer un encargo importante. Dios le dio un encargo a Noé cuando no era precisamente un niño. Creemos, como os digo antes, en un Dios personal, que se preocupa por cada uno de nosotros, por los niños, por las niñas, por los mayores, por cada uno de nosotros. Y nos dice la Escritura que Noé vivió 950 años. Sin entrar en la forma de cronología de aquel tiempo y su interpretación, lo cierto es que cuando el Señor le dio a Noé una misión especial, estaba en los 2/3 de su vida. Es decir, que si ahora se vive como término medio 80-85 años, pues a lo mejor resulta que cuando te has jubilado, el Señor te hace un encargo especial que no esperabas. Y efectivamente hay que estar en forma, no solamente física, en lo que dependa de nosotros, sino mental y espiritual, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a veces la Biblia y la historia nos presentan a muchos personajes con un llamamiento especial en plena madurez de sus vidas. Cuando tenían una experiencia, cuando tenían un bagaje importante, porque en ocasiones lo mejor se deja para el final. ¿Os acordáis del vino de Caná, el milagro de Caná? El mejor vino estaba para el final, ¿verdad? Y no solamente el caso de Noé, tenemos el ejemplo de Moisés, del apóstol Pablo, del misionero Alberto Schweitzer, etc. Incluso del más grande violonchelista del siglo XX, que fue un español que se llamaba Paul Casals. Y este hombre, que, en fin, estaba en las mejores orquestas, los más grandes conciertos, él actuó ante presidentes de gobiernos, ante reyes, etc. Cuando tenía 90 años, ensayaba cada día. Y los alumnos, los compañeros decían, pero maestro, si usted es el mejor del mundo, ¿para qué ensaya cada día? Y él decía, es que noto que cada día progreso, como que aprendo algo nuevo, ¿verdad? Hermanos, tenemos que estar abiertos para que el Señor nos sorprenda. Abiertos para dar lo mejor, cualquiera que sea la etapa de nuestra vida. Porque no importa la edad para ser un discípulo gozoso y seguir al Señor Jesucristo. Yo me convertí cuando tenía 16 años. Me bauticé unos meses después, cuando había recién cumplido 17. Y yo tenía 17 años, como os digo, y aún tenía dos jovencitos que eran más pequeños que yo. Pero había una señora, aún recuerdo su nombre, la señora María Albert, que iba a cumplir 80 años. Qué hermoso, ¿verdad? Que cualquier edad es buena para convertirse al Señor, para seguir al Señor y para ir creciendo espiritualmente en el Señor. Por eso, en lo que de nosotros dependa, intentemos mantenernos, como os decía, en buena forma. Mental, espiritual y física, en lo que dependa de nosotros, por supuesto. Porque el Señor puede sorprendernos con un encargo en el momento menos pensado
y tenemos que estar preparados. Pero hay más cosas que aprendemos de este pasaje del Arca de Noé. Y es que no prestes la atención a las críticas negativas, sino continúa con el trabajo que el Señor te ha encargado y que necesita ser hecho. Ser hecho y además bien hecho. ¿Os podéis imaginar las ironías y las burlas que recibiría Noé cuando construía el barco en tierra firme con un cielo azul como el que tenemos en la Comunidad Valenciana y con todo el sol en todo su esplendor? Le dirían, mira, oye, cómo va a llover, etcétera, ¿no? Pero él sabía quién se lo había mandado. Él fue perseverante, él fue tenaz, creyó en lo que Dios le había dicho. Y su fe era auténtica porque hemos comentado que es la fe que obedece. La fe que obedece al Señor. Pero también es una enseñanza porque muchas veces podemos ser tentados a dejar lo que el Señor nos ha encomendado por diferentes causas. A veces no seguimos adelante por cansancio, por desilusión, por ingratitudes, por soledades, por críticas de todo tipo, ya que hay gente que siempre está a la espera de ver una señal de debilidad, pues para echarlo en cara o para propagarlo. No seamos como esos, sino todo lo contrario. ¿Cuánto necesitamos orientaciones y consejos y apoyo para mejorar, para seguir adelante y para perseverar en el camino del Señor? Porque equivocarnos, nos equivocamos todos. Si yo dijera aquí en esta tarde que el que nunca ha cometido un error, el que nunca se ha equivocado, etcétera, que levante la mano. Si alguien la levantara le diría, pues no, ¿verdad? Es así. Por eso, hermanos, es hermoso que sepamos apoyarnos los unos a los otros. Hay un pasaje que dice, soportaos los unos a los otros, pero soportaos no solamente es, tenéis que aguantaros, tenéis que tener paciencia, sino daros soporte. Daros soporte los unos a los otros, y eso es importante, el perseverar incluso en nuestro camino cristiano, en el testimonio, en el seguimiento de Jesús, para no dejarnos desviar del camino y para poder realmente seguir adelante a pesar de todo. Fijaos en Nehemías. Nehemías es uno de los personajes más simpáticos, al menos para mí, del Antiguo Testamento. Un hombre que ni siquiera tenía rango sacerdotal, pero que todo el ejemplo suyo de tenacidad, de perseverancia, de equilibrio, es realmente tremendo. Y cuando él regresó a Jerusalén, con permiso del rey, para poder levantar las murallas, porque sabéis que en aquel tiempo una ciudad que no tenía murallas, pues era una ciudad desprotegida. Valencia, por ejemplo, tuvo hasta hace poco más de 200 años, estaba rodeada de murallas. Y solamente quedan dos puertas principales, las torres de Quart y las torres de Serrano. Entonces, Nehemías tenía claro que tenía que construir el muro de Jerusalén para animar a los que tenían que venir del exilio. Pero nos dice que había opositores que no tenían precisamente buenas intenciones. Y nos dicen los nombres. Un tal Sanballat, Tobías y Gesem desearan que no se construyera un muro para que no volviera el pueblo y poder ellos seguir mamoneando y seguir allí mandando con los que había. Pero dice Nehemías, pero ellos querían engañarme, habían pensado en hacer mal. Y yo les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Es decir, que cuando el Señor nos encarga una tarea, cuando el Señor nos marca un modelo de vida, realmente siguiendo el ejemplo de Jesús, no oigamos cualquier voz que nos invita de forma negativa a apartarnos de ese camino, sino por el contrario, seamos de apoyo y de estímulo para no distraernos de lo que el Señor quiere realmente que vayamos adelante. Otro aspecto más.
Recuerda que a veces en la vida el correr, el ir a prisa, no siempre es una ventaja. Alguien dijo con sentido del humor que en el arca estaban los caracoles juntamente con los leones y los leopardos, ¿verdad? Y es que en ocasiones, también en la vida, porque la enseñanza de la palabra no solamente es para una espiritualidad que nos marca el séptimo cielo, etc., sino para vivir la vida cada día y vivirla con equilibrio, vivirla con esperanza, vivirla con amor, vivirla con confianza en el Señor. Y en ocasiones en la vida hay que saber pararse. Hay que saber pararse y también no dejar algunas cosas para última hora, no sea demasiado tarde. Ese equilibrio de sabiduría que nos enseña a hacer las cosas en el momento que el Señor quiere. Sabiduría para saber discernir entre tiempo de esperar y tiempo de actuar. Sabiduría para diferenciar lo que debe cambiar y lo que debe permanecer. Para algo realmente que abunda mucho en nuestro tiempo, tener sabiduría para nuestros tiempos de prisas, tensiones, estrés y el habitual no tengo tiempo, y saber tener paciencia, pero paciencia es saber esperar en el Señor. Uno de los ejercicios que ponía a mis alumnos en aula 21, de los cuales aquí hay algunos, pues hablaba de ejemplos en la Biblia de gente que no supo esperar y de gente que supo esperar. Y vaya diferencia entre las bendiciones de los que supieron esperar y cómo estropearon su vida los que no supieron esperar. Por eso, hermanos, es bueno saber escuchar. A veces queremos hablar, queremos soltar lo que tenemos que decir, pero tenemos que aprender a escuchar, a prestar sincera atención a lo que nos dice, y eso es importante. Y a relajarnos en el Señor. A relajarnos en el Señor. Génesis 7:18, que ha leído el hermano, dice: y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Cuando estemos estresados, cuando estemos con excesivas preocupaciones, tenemos que aprender a flotar en el Señor, a buscar al Señor, a pedirle esa paz, a pedirle esa serenidad, a pedirle esa presencia suya, que realmente nos cambia y realmente nos llena de paz, de serenidad y de equilibrio. Ya Isaías lo decía: guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y necesitamos realmente aprender a buscar y a descansar en el Señor. Porque si queremos actuar con eficacia en el valle del servicio, primero tenemos que estar con el Señor en el monte de la transfiguración y saber distinguir, con esa sabiduría que viene de lo alto, de tener la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Ese difícil equilibrio. Como en una carrera de fondo, saber cuándo hay que poner una marcha larga y cuándo una corta. Cuándo hay que acelerar y cuándo hay que frenar. Porque lo importante es llegar a la meta y llenar bien. En otros momentos que he tenido la oportunidad de predicar en instalaciones de pastores jóvenes y no tan jóvenes, siempre les he dicho que, como en la vida y también en el ministerio pastoral, pero en todo en la vida, es importante empezar bien, pero todavía más terminar bien. Como en el matrimonio, ¿verdad? A veces se puede empezar sin ilusión, pero algo titubeante, tal, pero a medida que el tiempo nos ayuda a crecer en amor, en comprensión, en respeto, etc., pues el final puede ser muy hermoso, y también es una vida cristiana, que tiene que ser un crecimiento continuo, como diría el escritor de Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Solamente un par de cositas más. Sabéis que el arca fue construida por un aficionado y el Titanic por profesionales. Y ya sabéis cómo acabó la cosa. Porque lo importante es quién dirige, quién guía y quién está al mando de nuestra vida. No fijarse simplemente en lo externo, en la propaganda, en las apariencias, ya que vivimos en un tiempo de mucha superficialidad, con mensajes que nos abruman, muchas veces engañosos, mucha gente que sigue a personas mentirosas, que incluso quieren venderse realidades que no son tales, incluso poder distinguir entre lo auténtico y lo que no lo es. Por eso nuestra seguridad siempre está en el Señor. Y el Señor nos da sabiduría y discernimiento para saber distinguir las cosas. Es importante, hermanos, el que nuestra vida esté guiada por el Señor, porque entonces hay garantía de éxito, hay fundamento, hay una base y unos cimientos auténticos. Acordaos, Noé, el arca, funcionó perfectamente porque siguió las instrucciones del Señor. Cuando las personas quieren ignorar al Señor y quieren llevar su propia vida, realmente eso lleva al fracaso. Y termino. No importa que en ocasiones venga la inundación o estalle la tormenta, porque como la enseñanza de Noé, cuando estamos con el Señor, siempre hay un arco iris que nos está esperando. Siempre. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará entonces ver mi arco y me acordaré de mi pacto. Es cierto, hermanos, que en ocasiones hemos pasado por etapas difíciles en nuestra vida, no importa la edad. Hemos experimentado noches oscuras, enfermedades, problemas de distinta índole, heridas en el alma, conflictos, luchas internas, etc. Pero cuando buscamos y estamos con el Señor, siempre hay un arco iris. Siempre vuelve un amanecer tras las tinieblas de la noche. Dice la palabra en Salmo 30, por la mañana durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. El Señor recuerda su pacto. Y todavía mucho más importante, y es que en Cristo Jesús Dios ha establecido un pacto mucho más completo, mucho más precioso, mucho más trascendente que el pacto que hizo con Noé, porque es el pacto escrito con la sangre del Cordero sin mancha, el pacto del amor, el pacto de la salvación en Cristo, el pacto que está abierto por la fe a todos los que creen en Él. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso nos gozamos en esta tarde, porque entiendo que la inmensa mayoría, todos somos hijos de Dios, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y tenemos una nueva vida en el Espíritu, pero si alguno todavía no lo hiciera, si alguno no se considera del Señor y no ha puesto su vida en las manos de Cristo, la palabra del Señor le invita a que lo haga. Concluimos. Noé es un ejemplo a seguir. Hasta su nombre, el significado es algo importante. Significa consuelo o descanso. Nos dice que caminaba con Dios y por lo tanto, al tener compañerismo y cercanía del Señor, entendía la voluntad del Señor. Y él llevó a cabo la obra que le fue encomendada y fue perseverante hasta el final. Y si hacemos un paralelismo, como hemos leído al principio, en aquel tiempo la gente vivía despreocupada,
con indiferencia, con egoísmo, con insensibilidad, con vanidad y con mucha violencia. Y solamente tenemos que dar una miradita a cómo está este mundo en cuanto a la violencia, el terror, las guerras y el egoísmo. Por eso, sigamos el ejemplo de María. Pongamos no solamente la fe en el Señor, sino obedezcamos al Señor. Que abramos nuestra vida al Señor y dejemos que Él la llene. Dios tiene el control. Y de la misma forma que nos dice la palabra, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La fidelidad de Dios, la presencia del Señor, la guía del Espíritu Santo, nos garantía la estabilidad, la confianza, la paz y la esperanza en medio de todo y a pesar de todo. Gracias por el ejemplo de Noé y que el Señor permita que cada uno de nosotros también seamos un ejemplo al testimonio del Evangelio.